Yo no me imagino que el mínimo sea 76 y el normal, el que toma la mayoría de la gente, sea 500. Bueno, lo del bono a los jubilados, que hasta hace minutos, yo estaba por entrar al aire y se confirmó, 55.000 pesos para los jubilados de la mínima. Está bien, digo, el día 28 no se sabía qué iba a pasar, por lo menos ahora los jubilados saben que la semana que viene van a cobrar este bono, ¿no? Bueno, a ver, queda a favor el tema de la movilidad jubilatoria, esto que propone, ¿no? Tanto esta famosa proyecto de ley ómnibus. La tengo a Tamara Besares. ¿Cómo anda, Tamara? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Placer. Bueno, tenemos algunas novedades sociales Contame. para hoy, ¿no? Arranquemos primero con lo que decías de los colectivos. En el comunicado que se dio a conocer de la oficina del presidente, se confirmó que también va a seguir la tarifa social sube, ¿no? 55% menos para determinados grupos vulnerables. Eso es muy importante porque este importe que anunciabas recién, hay que restarle lo que es la tarifa social. Y por otro lado, la noticia del día, creo, de la noche, es el bono para jubilados a partir de enero, con el calendario oficial sería, eso falta confirmar detalles, porque las pensiones no contributivas arrancan la semana próxima, el 2 de enero. ¿Y cómo van a quedar los valores? Van a quedar una jubilación mínima en 160.000 pesos, una pensión no contributiva en 139.000, perdón, una PUAN, y una pensión no contributiva en 128.000, ¿sí? Si bien se dijo solo para la mínima, siempre es el universo que arrastra lo que es la jubilación mínima. Bien, solo para la mínima, o sea, de la mínima 160 lucas. Sí. No sé si vos coincidís conmigo, ¿esperabas tal vez que fuera un poquito mayor, ¿no? ¿El importe o no? Bueno, yo te cuento que tenía información de que el bono iba a ser de acuerdo a la indexación por inflación. Esto no se estaría cumpliendo porque es el mismo bono, como decís, previo a la devaluación, previo al ajuste brutal que sufrieron los argentinos y las argentinas, y vuelven a quedar en 160.000 pesos, pero sin ningún otro extra, porque ya desaparece el bono de 15.000 del PAMI. Claro. Los 22.000 pesos sí lo van a seguir cobrando, pero congelado en 22.000 porque ya no hay más salario mínimo vital y móvil que establezca la referencia de estos jubilados, de este millón de jubilados que tienen 30 años de aportes efectivos. Y por otro lado, mañana entra el DNU en vigencia y el DNU, recordemos esto, no habla de la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria. Esto es para llevar tranquilidad, porque aquellos jubilados que no tengan la mínima van a cobrar lo mismo que en diciembre. Van a cobrar con el aumento de la movilidad jubilatoria del 21%, porque la suspensión se pretende en la ley que tienen que tratar en el Congreso. ¿Sabes lo que pasa, Tamara? Ayer nos llegaban preguntas, porque el jubilado está tan confundido, se dijeron tantas cosas, pero a ciencia cierta en realidad no hay nada nuevo. De hecho, la primera novedad es esta, ¿no? La de que se van a seguir pagando estos bonos. Pero ayer nos preguntaban, ¿voy a seguir cobrando la jubilación en enero? Mirá este punto que llegamos. A mí me preguntaba hoy mi abuela, que aprovecho y le mando un feliz cumpleaños, hoy me preguntaba, ¿voy a perder la pensión de tu abuelo? Y yo le dije, mirá, te tengo que contestar como abogada. Como abogada, el raciocinio me dice que no hay retroactividad de las leyes, que hay derechos adquiridos y que esto va a seguir porque es un beneficio que vos tenés. Ahora, en estas últimas horas hemos visto cuestiones jurídicas muy debatibles. Bien, bueno, hay preguntas, porque esto es lo que nos viene pasando. Como los jubilados están perdidos, bien aclarás, el DNU no dice esta cosa o este tema de la movilidad jubilatoria que no regiría más, pero sí lo dice el proyecto de ley ómnibus o como quieran llamarlo. Entonces la gente se hace un lío, y sobre todo la gente mayor que vive de esto y que tiene una complicación y una confusión en la cabeza. Deberíamos ser un poquito más claros también para todo el universo de jubilados. Voy a hacer la crítica al día, ¿no? Sí, como les comuniqué las medidas recién, quiero contarles también que está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son 70.000 millones, podría haberse utilizado, echar mano ahí para darle un aumento considerable a los jubilados. Y sin embargo, en la ley que llega al Congreso, llega la idea de que ese Fondo de Garantía pase al Tesoro y se puede utilizar para otras cosas. Para otras cosas. Bien, bueno, vamos a analizar un montón de cosas, hay un montón de invitados, va a estar bueno el programa. El DNU rige a partir de hoy, ¿no? De las 0 horas, 2 horas 54 minutos nos convertimos en calabaza, decía, ¿no, Cristina? Dale, vamos con preguntas, Belén. Vamos con preguntas, con este consultorio en vivo. Muchas preguntas, mucha incertidumbre, Chacal. Por acá nos consultan para la doctora Tamara.
¿Es verdad que mañana se cobra por adelantado el mes de enero de Potenciar Trabajo? ¿Nos consultan? Bueno, yo no tengo confirmación de eso. Durante el día estuve atrás de esa noticia preguntando a Capital Humano, preguntando al Ministerio, a la Secretaría de Desarrollo Social. Van a cobrar, por lo que sé, el 5. Mañana no, salvo que aparezca en la cuenta de dinero y no haya sido informado. Pero no está confirmado que se adelanten los saberes de enero, que ustedes cobran todos los 5, y tampoco está confirmado el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo no lo tienen ni confirmado las organizaciones sociales, así que entiendo que no tampoco. Bien, bueno, vamos a recibir, ¿no?, a todos los invitados que tenemos aquí. Por ejemplo, lo tengo acá, Carlos Campolongo. ¿Cómo anda, ¿Qué Carlos tal? Campolongo? ¿Bien? Confundido. Bueno, qué bueno que vos ya me introdujiste eso, porque digo, estamos todos un poco confundidos. Y yo voy a meter una sola cosa. Digo, hoy leí lo de, en el proyecto de la ley Ómnibus, esto de que se quitaría esa zona de exclusividad para las empresas argentinas sobre las 200 millas marítimas para la pesca. Digo, ¿y eso a quién beneficia? ¿Por qué este tipo de cosas? Es raro, ¿no? Nos confunden un poco con a dónde es una libertad total, pero ¿para quién? ¿No? Y para muchos. ¿Vos crees que ahí tiene que ver interés o tiene que ver con una mentalidad o una concepción del presidente? Tiene que ver una mentalidad, pero que siempre las mentalidades, colectivamente hablando, están ligadas a intereses. Digo, podés saberlo o no saberlo a qué interés. Yo trato pero de no ser te bien quepa la pensado, menor duda Carlos. que tuvieron Ajá. todos los estudios de abogados, Sí. los más grandes, en sus especialidades. No sé a qué velocidad han redactado todo. Sí, es verdad, pero muy después rápido. podés encontrar en cada punto, a ver, vos hablabas de territorialidad. Ligado con la territorialidad, por ejemplo, te podría decir lo de las compras de campos, digamos, por parte de extranjeros. La ley de tierra, sí. Te podría hablar de la excepción que no se rompió o se rompió, digo, no se modificó, no está tomada en cuenta con el privilegio en Tierra del Fuego, que como Claro. sabemos Sí. uno de los dueños de las ensambladoras Sí. es pariente del expresidente Macri. Ajá. Va, pariente, amigo del alma. Sí. En fin, y así podríamos ir viendo. Yo creo que va a ser muy complejo Sí. todo el tema de la sanción del decreto de necesidad y urgencia. Y te digo, más complejidad va a haber si se toma el camino de buscar la consulta popular, porque en Argentina hay consulta popular, no Sí. hay plebiscito. Consulta popular, que hay dos posibilidades. Entonces, hay que ver a ver, porque creo que es de imposible interrogación 300 y pico de artículos. Sí, bien, bueno, también lo tengo Agustín Rombola. ¿Rombola o Rómbola? Rombolá, Rombolá. Rombolá, bien, Agustín. Presidente de los jóvenes del UCR. Estamos teniendo mucho radicalismo esta semana y es interesante, por supuesto, porque hay mucha gente que también que se pregunta en dónde está ubicado el radicalismo. Está en Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio está apoyando en muchas de las cosas del gobierno. ¿Cómo están ustedes? Mirá, el radicalismo como el peronismo son movimientos y hay una divergencia de pensamientos en donde se respetan, pero creo que hay un factor fundamental que nos une a todos los radicales, que es el desprecio hacia las formas que hacen al fondo de esta república democrática, Ajá. que fueron planteadas por Alberdi, que supuestamente es el santo patrono de Milei y que está ignorando abiertamente. Ah, o sea, vos estás en... Digo, no sé Yo si los estoy en contra jóvenes de la piensan... forma sí. y estoy en contra del fondo también. Bien. Yo creo que Javier Milei está vendiendo a la República Argentina. Ah, bueno, fuerte. Está haciendo que la clase media, que es el gran orgullo nacional, que los jubilados y que los jóvenes paguemos la fiesta que está llevando adelante. Hablan de la milla 200. En el proyecto de ley figura claramente un artículo en el que se permite el ingreso de las Fuerzas De las Armadas Fuerzas extranjeras Armadas, sí. sin autorización. Habría Sí. que preguntarle a Milei qué tan relacionado está eso con la pesca de China, Ajá. antes la milla 200, con la pesca española, antes la milla 200, con un reclamo que hizo el senador Nacho Torres en Chubut sobre este tema, y a qué interés se responde. Me parece que si queremos un mejor Estado, tenemos que exigir un mejor Estado, por ende tenemos que exigir respuesta de los que nos gobiernan, y no puedo llegar a entender de qué forma subsana el problema de la pobreza, del empleo, de la inflación, entre otras cosas, ¿no? La cuestión de las Fuerzas Armadas en el extranjero, extranjeras en suelo propio, es una de ellas. Pero bueno, la reventa de entradas. Sí, el tema de la reventa de entrada, esto de que hay que pedir permiso vehículos para juntarse autodirigidos. entre tres en espacio público, ¿no? La prohibición de reunión de la Sí. época de Videla, digo, habría que empezar a exigir, me parece, explicaciones en ese sentido, Bien. desde la juventud radical y también desde una representación de los jóvenes que nosotros concebimos. El proyecto de ley y el DNU tienen que ser rechazados en su totalidad, Bien. sin cuestiones de negociación, porque el corazón y el alma
de estas modificatorias están orientadas a la venta de lo más preciado de la Argentina, que es el suelo productivo, la cultura y la concepción de la ciudadanía argentina y sobre todas las cosas, las certezas de futuro que nosotros nos comprometemos y con las que queremos construir para adelante con los partidos de la democracia. Bien, me sorprendió, de los jóvenes del radicalismo. La verdad que los dos diputados del radicalismo que vinieron esta semana eran más bien cautos y moderados. Me gusta esto porque rompe un poco con este letargo, ¿no? Hay que discutir y discutir de verdad y con énfasis. Y quiero hablar con Florencia Ravelo también, consultora política. No sé si, Florencia, vos estás de acuerdo con un poco lo que dijo Agustín, porque él pregunta, dice, en nada o en poco de esto que vemos tanto en el DNU como en este proyecto ómnibus de ley, se ve una mejora en las condiciones económicas de la gente y sobre todo de la pobreza. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo no entiendo en base a qué estas afirmaciones de Agustín, porque hace 2 días salió un informe de varias consultoras, tanto internacionales como nacionales, que decían que el DNU tiene una aceptación del 75% de la población. Entonces, no entiendo de dónde salió esa información de la que está hablando Agustín. Pero bueno, volviendo a lo que vos me preguntabas, que es un poco cuál es mi opinión. A ver, yo creo que obviamente todo lo que dice él es verdad. Es cierto que ahora particularmente no va a afectar positivamente quizás para la gente, no es un cambio que va a venir de un día para el otro, pero esto ya Javier Milei lo advirtió y la gente lo sabe. Y de hecho yo hoy vine esta noche a traer un montón de información de, bueno, la encuesta que se realizó, que hoy salió a la luz, de Jorge Giacobbe, donde básicamente hablamos de las imágenes positivas y negativas de los distintos referentes ahora de este gobierno, donde hablamos también cuál es la percepción de la gente, cuánto aguante va a tener. Claro, el aguante. El aguante va a ser un tema muy complicado para el gobierno nacional. Florencia, me encanta, porque lo vamos a analizar y me gusta ver esto, aunque esto de las encuestas, el otro día el presidente habló de esto del 75% en lo personal. Me suena altísimo y poco, digamos, anda a chequearlo. Pero bueno, qué sé yo. No estarían los móviles de Crónica, ¿no? No, por supuesto, pero lo digo sin malicia. Digo, a nosotros queremos analizar. Acá no hay ninguna posibilidad de que nos vengan a correr con nada. Por eso digo, cuando lo escucho al presidente dice el 75%, yo soy argentino y hablo con la gente que me rodea. No será representativa, pero en los que yo le pregunto no hay 75%. Digo, bueno, entonces habrá que encontrarlo si está muy bien. Yo acá Ale, no vengo a correr a nadie. No, por eso. Pero vengo a dar información. te doy mi opinión de lo que vos contaste y está perfecto, por eso me interesó muchísimo lo que venís a contar y sobre todo de los números. Ale. 2 datitos. Esteban, buenas noches. Recién Florencia hablaba de la encuesta de Giacobbe publicada hoy en el diario Perfil y hablaba de la resistencia que tiene la gente acerca de la situación económica actual. Más del 50% de la gente dice no resistir más de 6 meses la situación económica actual. Y otro datito más, dato de 3 consultoras para la inflación del mes de diciembre, por encima, algunas hasta el 36% de inflación mensual. Sí, bueno, vos me hablás de 6 meses, Tamara. Yo no sé si aguantamos hasta marzo, ¿no? No, bueno, en la encuesta que estaba hablando recién Ale es mucho más bajo no llegamos a marzo. La cantidad de tiempo que tiene aguante la gente. La mayor cantidad de gente sí dice aguantar, que debe ser el núcleo duro que votó a Javier Milei. Pero hay un porcentaje, si sumas entre lo que no aguanta ahora hasta los 6 meses, suman más del 50%. Claro, si quieren doy los números exactos. A ver, dale. Básicamente el 34,7% de los 2.500 casos que se miden, que para que sepa la gente hay un 2% de margen de error. Claro. Por eso es bastante acertado. No puede resistir absolutamente nada. Ya hay una mayoría que te está diciendo... ¿35? No aguantamos. 34,7. Claro, nada. Después tenés un 19,4 que te dice puedo resistir 4 años. Ese creemos que es el núcleo duro de los que votaron a Javier Milei. Después tenemos el 17,5 que te dice puedo resistir hasta 6 meses. Y después ahí va bajando. El 14,6 dice que puede resistir un año, el 2% te dice que puede resistir 3 años y el 1% dice que no sabe. O sea que la luna de miel la podríamos resumir en 6 meses. 6 meses. Claro. No, en 4 si querés, porque entre nada y claro. No sean golpistas. Pero por eso digo, pero yo coincido con vos. No seamos golpistas, pero sí analicemos lo que está diciendo la gente, ¿no? Es tremendo. 6 meses, ¿cuánto me dijiste? El 18% y nada el 35%. Y eso que todavía... O sea que un 50% está entre 3-4 meses que aguantaría, ¿no? Esteban, esta encuesta se realizó como fecha de cierre, creo que
el 22 de diciembre, y la gente todavía no tiene de manera efectiva el efecto de la crisis. No tiene la boleta de la luz, ni del gas, no tiene el aumento del transporte, no tiene efectivamente la crisis en la mano para que la vea y la sienta. Lo único que ha sentido es el valor de los alimentos, que ha subido de manera muy importante. Lo recibo a Eduardo Josami. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, muy bien. Analista político, Eduardo, con mucha experiencia política, por supuesto. Bueno, analizábamos muchas de estas cuestiones, obviamente. Es raro, ¿no? Porque la semana pasada el bombazo del DNU, estuvimos hablando que lo va a analizar la bicameral, y ayer el proyecto de ley ómnibus es como que tapó el DNU, que en 2 horas y pico empieza a tener vigencia, ¿no? Digo, ¿te parece que fue azaroso o estaba pensado que una cosa tapa la otra? No, yo creo que estaba pensado, también estaba pensado que el DNU saliendo en la fecha que salió iba a tener, digamos, limitar las posibilidades de un rápido control por parte del Congreso, ¿no? Pensemos que estamos entre Navidad y Año Nuevo, que no es el mejor momento para el funcionamiento del Congreso. Y creo que la salida de la ley ómnibus también tiene que ver con mostrar que estamos frente a una reforma integral, ¿no? Algunos están diciendo que esto es una revolución. Es una revolución que Milei tiene en su cabeza, es decir, que no ha explicado demasiado a la población. Y lo preocupante es que ese es un cambio, en primer lugar, que está generando costos cada vez más fuertes a la mayoría de la población. Es decir, el plan de sinceramiento, por ejemplo, de eliminación de los subsidios, implica aumentos de tarifas, la inflación sigue creciendo y todavía no hay ni paritarias ni claridad respecto. En marzo, abril vamos a charlar eso. Entonces, me parece que realmente es una situación difícil que se ha ido agravando a medida que pasan los días y creo que, como recién se decía, a medida que se sientan los efectos de esta política, pensemos que, por ejemplo, se ha liberado las tarifas de las prepagas. Eso todos estamos asustados. A ver qué viene. Pero todavía no lo hemos sentido. Es cierto. ¿no? Y lo mismo está pasando en otras áreas. Mañana hay huelga de farmacéuticos, por ejemplo. Y se quiere ir a un sistema que aquí en la Argentina se probó y no resultó. En muchos casos no ha resultado. Ahora vamos a seguir profundizando. Me voy allá a la otra cámara. Yo lo que pregunto, ¿no? Perdón por dar la espalda. Es que esto lo venía pensando, ¿no? Cuando venía al canal. Si 2 leyes, o un proyecto de ley y un decreto presidencial, tiran abajo, no sé, la mitad de las normas de la Argentina con las que vivimos en los últimos, qué sé yo, si querés, 40 años. De la Constitución entera. Claro, es como que, ¿qué pasó con el país? Y nadie lo discute demasiado. Están los radicalizados y los otros como diciendo, no, bueno, a ver, pasaría en el Congreso. No, bueno, a ver, digo, ¿no te parece raro? A ver, Plaza Tribunales, impresionante la movilización de los movimientos sociales de autos convocados, autoconvocadas, abogados, abogadas, bueno, la CTA finalmente, la CGT, pero la gente pedía justamente esto, ¿no? Las consignas eran no al DNU y a su vez justo no a la venta de la patria. Está bien, pero se entiende, ¿no? Digo, viene un presidente que nos dice, la verdad que como vivíamos hay que cambiarlo todo. Llama la atención, no estoy haciendo una valoración, sino me manifiesto en sorpresa. De hecho, Esteban, el nombre mismo del proyecto de ley ómnibus dice bases y partidas. Hasta el nombre es raro, ¿no? Bases y partidas, las de Alberdi, hace referencia. Bases y partidas para lo que los argentinos vivan en libertad. Es raro toda esa construcción también simbólica con lo que tiene que ver las bases y partidas de Alberdi, además, ¿no? Perdón, llegó al poder con Alberdi, pero lo va a ejercer como Rosas, porque se va a robar la suma del poder público. En el proyecto de ley lo primero que pide es una discrecionalidad nunca vista en la historia institucional argentina. Sí, eso también. En materia de emergencia fiscal, económica, sanitaria. Se está pidiendo, digamos, un cheque en blanco y la posibilidad de legislar centrípeta hacia un poder ejecutivo que llegó con una legitimidad
cuestionada en un balotaje. No sé, no, eso no. No, de ninguna manera. no, de la ninguna manera. 30% lo votó. Tengo mucho para decir sobre ese 30% lo tema. votó. Sí. Tengo pero mucho para decir sobre ese tema. 30% lo votó. No, la legitimidad que Arrancó con tiene el Javier Milei no es 75%. cuestionable. Pero Y a Néstor quiero- le decían lo mismo. quiero ¿eh? dar Jorge un par de Jacobe datos también. dijo que ahora tiene una 49% de imagen positiva, arrancó con 75%. Agustín. Está bien, devaluó el peso un 55%, Bueno, pero él así se como devaluó un cambió la 20%, imagen positiva. con lo cual todavía le está Bueno, ganando yo voy a al peso. hablar cuando vos me dejes Le está hablar. ganando a la devaluación del peso Sí. Milei No por voy a- ahora, no voy pero a se gritar. devaluó un 25% frente al 55% del peso. Ahora bien, que él haya ganado en un balotaje con un montón de votos antiperonistas, porque fue el peor Bueno. gobierno de la historia democrática moderna de Alberto Qué bueno que Fernández. lo reconozcas. Perfecto. Porque muchos de Ahora, tu partido que no no lo vayan a reconocían creer eso, que el ¿eh? 56% es a favor de Milei. Pero eso No, no lo hace menos Pero legítimo. no Sí, lo hace no, menos recontra legítimo, legítimo. Lo hace menos presidente. legítimo, Y quiero decir un par de datos. Florencia. Porque ahora todos son personas que abogan por el constitucionalismo y qué sé yo. Y empiezan a cuestionar que el tipo metió un DNU con un montón de propuestas Bueno, y hay que demás que él cuestionar ya dijo todo, en ¿eh? campaña Sí. que Somos lo iba a hacer. periodistas, ¿qué Claro. vamos Voy a a hacer? dar un par de datos. A ver. Alfonsín dictó 10 DNUs. No, pero espera, es una burrada, es una burrada 545. jurídica. Flor, De es una la burrada Rúa, jurídica. 59. Flor, el DNU fue Dualde, reglamentado en el 94. 154. Bueno, dejémonos terminar. Es una burrada Néstor jurídica, Kirchner, no, pero esperá. 236 Empezá a partir te de metió Menem. Néstor. Espera, empezá a partir de la segunda de Cristina Menem y va a tener Fernández de sentido. Kirchner, 78 DNUs. Bien. Mauricio Macri, 71. Y Alberto Fernández, 177. Y en esos 177 te metió el de la cuarentena, donde básicamente encerró a todo Sí, el pero mundo y ninguno- empobreció a toda la gente. No, está bien igual, Entonces, Flor. no Sí, me vengan, Déjame corregir no me una vengan burrada con jurídica, eso. por favor, porque, digo, el decreto de necesidad de urgencia fue reglamentado a partir de la 94. Constitución del 94, con lo cual el decreto de Alfonsín y el de la primera de Menem tienen otra ingeniería institucional y jurídica, por ende, Sí, y además, distinta, perdón, sí. que no permitía o tenía otros procesos Claro. que hacían factible ese tipo de reglamentación. Y además, perdón. Después no sí, me- lo DNU sí. es verdad. Ahora bien, la Es longitud de válido este cuando DNU nos gusta, es inédita, entonces, ¿eh? ¿no? No. ¿Es válido solamente cuando nos gusta? No, lo que Es está distinto. diciendo Pregunto es... cómo es el concepto. Es distinto, el decreto nacional Vino de Alfonsín era combativa, distinto al Florencia, DNU. me gusta igual. Pero Me igual gusta, lo me gusta que está podamos debatir. diciendo Sí. un es tema jurídico. sumamente fundado jurídico. Ok. Dos cositas nada más. Tiene que ver también si hay una ley de emergencia atrás que lo avala o no. Y esto es una reforma constitucional encubierta. No es un DNU de mero trámite y eso también hay que decirlo. Entonces, cuando nos dicen que no dejamos gobernar, cuando nos quejamos a determinadas cuestiones, también hay que tener en cuenta que la gobernabilidad y parte del sistema democrático es cuestionar las normas que nos afectan. Qué bueno, qué bien. Es cierto, Esteban, Dame, Está sí. perfecto. Esteban, el concepto de Tami. perdón, Florencia, es Dame- cierto, Esteban, sí, también sí, que la dale. Constitución misma dice que los DNU no pueden versar sobre cuestiones penales, de partidos políticos, impositivas, de impuestos sistema tampoco, electoral. y se mete absolutamente en todo eso. Por Bien, eso es bueno lo que chicos, denme dos posibilidades de dos preguntas, está buenísimo el debate, me encanta, no, para aparte, a ver, de verdad, a mí me gusta esto de que podamos discutir, disentir, Obvio. que uno piense de una manera y que el otro de otro. Yo lo que digo, para terminar un poco con esto, es, no ha pasado que un DNU metiera, como decía Tamara, ¿no? En el medio, digamos, prácticamente todas las prácticas, derechos y funcionamiento del Estado de todos los argentinos. Eso es lo que llama la atención por la virulencia, por llamarlo de alguna manera, del DNU, que es muy rígido. Dale, dos preguntas más para Tamara. Así es, Chacal, hacemos un parate en el debate y seguimos con este consultorio en vivo. 11 39 10 4100 es la línea de contacto donde recibimos todas las consultas. Por acá nos escribe Raúl, un televidente de la provincia de Santiago del Estero, nos pregunta, ¿corresponde el bono de 55.000 pesos de enero a las pensiones no contributivas? Bueno, a ver, todo lo que te pueda contestar en este momento tiene que ver con especulaciones y en realidad con un análisis que hago de la experiencia de cómo es el Claro. sistema o el mecanismo de bonos. Estaríamos en el mes número 14, ¿no? Veníamos 13, la administración anterior, 14 de acompañamiento para que los jubilados, no puedo decir que le emparden a la inflación, No, porque ni siquiera llegamos a eso. Pensiones no contributivas quedarían adentro, PUAN también. Bien, una más, dale. Vamos con otra consulta, esta un poco más compleja. En este caso nos escribe Juan Carlos Beltri, que nos pide que por favor leamos y leemos una respuesta, que la doctora Tamara más bien le dé una respuesta a su consulta. Nos dice, soy jubilado, tengo 81 años, tengo mi juicio desde el año 2009. Me jubilé con 50 años correlativos de aporte. Tiene sentencia y por distintas razones siempre lo cuestionan. No hay duda que es para diferir el pago. Además, la jubilación está topeada por el artículo 9. Le agradecería su opinión. Sí. Muchísimas gracias, nos dice Raúl. Como nuestros jubilados se transforman en abogados previsionalistas tienen que porque entender, van claro. toda la semana
semanas a preguntarle al abogado o la abogada que le lleva el caso. A veces algunos hasta llevaban los escritos en la época anterior, porque ahora se presenta todo en forma online. Y lo que le tengo que decir es que es así, que evidentemente lo que se hacen es, las liquidaciones de ANSES están mal, entonces a veces hay que recurrir sobre esa liquidación, apelar ante la Cámara de la Seguridad Social. Y el peligro que se viene con esto de la delegación de las facultades en caso de emergencia previsional tiene que ver justamente con que no se paguen las sentencias de ANSES y que otra vez se le vuelvan a pagar con bonos a los jubilados, como ocurrió en un momento que fue en la época de Menem, en donde los jubilados cobraban en bonos, iban y los canjeaban por un valor mucho inferior porque tenían que vivir. Claro, que es lo que pasa casi siempre con muchos de los bonos. Me voy a la calle porque la realidad es insolayable. Nosotros podemos discutir mucho en el piso, con entendidos, con analistas, pero la calle es soberana. Me voy allí. Está Agustina Binotti, porque hoy se confirmó cuánto va a costar el mínimo del pasaje de colectivo. Agustina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chacal? Sí. Va a aumentar un poquito más de 10 pesos y estamos en la calle para hablar con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Escúchame, a partir del lunes aumenta a 78 el mínimo del colectivo. ¿Se puede pagar? Sí, se paga. Se paga. Y si después se va un poquito más, porque a partir del 15 se puede ir entre 200 y 400 pesos. Y empezaría a valer otra cosa porque le sacan los subsidios y bueno, lo tiene que pagar la gente. ¿Vos podés pagar un boleto entre 200 y 400 pesos? Y sería medio ajustable también. Ajusta al bolsillo de cada de las personas y algunos que sí, algunos que no y sí, se paga. ¿Cuántos colectivos tomas por día? Yo tomo 4. 4, 2 de ida. De la mañana y de vuelta a la tarde. Si podrías pagar es 200, 400, 800 pesos por día en colectivo. Y 800 ya no sé. ¿Lo pensás? Sí. Pero ¿Tenés algún otro? Un viaje hago, sí. ¿Tenés otro medio? ¿Podrías usar otra cosa? Y al laburo podría ir caminando, pero cuando vengo de provincia sí o sí colectivo. Ok, bueno, dale, muchas gracias. Si se empieza a complicar, Chacal, si sube el colectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te va? El lunes aumenta el colectivo, 10 pesos esta vez, pero a partir del 15 se podría ir entre 200 y 400 pesos. ¿Se puede pagar? No, imposible. Lo pensó. Te hago una pregunta. ¿Cuántos colectivos tomás por día? Yo me tomo 6. 6 colectivos por día. Sí. ¿Dónde vivís? En Avellaneda. En Avellaneda. ¿Y hasta dónde vas? Se va a Mar del Plata. Me tomo el 17, el 53 y después el 135. Claro, haces una media 3 y combinación. 3, Se te va a un dinero. Se complica. Se complica mucho. ¿Y hay forma, no sé, de charlarlo, de tomarse otra propuesta? No sé, espero que mejore el gobierno. No. ¿Podés tener una alternativa, charlar, decir, bueno, a ver si hay algún momento? Puede ser. Ojalá que todo mejore. Bueno, dale, muchas gracias. Bien. Sí, chicos, acá la gente que viene, que está en Constitución toma muchos colectivos. Sí. Agus, ya volvemos contigo. Siempre digo lo mismo, ¿no? Constitución Dale. es el terror de nuestros cronistas porque siempre es raro, ¿no?, de cómo opina la gente allí en Constitución. Vuelvo al piso y esto me da la posibilidad de introducir el tema de precios, ¿no? Supermercado, tarifas. Carlos, esto de los subsidios. Se sabe que los subsidios también están en un nivel donde desarmarlos es muy complicado. Los empresarios de transporte dicen que debería costar entre 800 y 1000 mangos el pasaje. Obviamente tienen la libertad de opinar lo que quieran. Ahora también... ¿Pero hay que seguir subsidiando el colectivo, el transporte público? Y eso es una decisión que hay que meditarla o hay que hacer las cosas gradualmente. Pero yo te voy a decir, porque fui autoridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, valga la redundancia, sobre algunos temas vinculados al transporte. Yo no pude, tuve casi 5 años al frente de eso con la representación. Traté de averiguar cuánto eran los subsidios de transporte por unidad. ¿Y en qué año? Y esto hará 4, 5, no, antes de que terminase la primera década. Sí. El tema es que, no digo todos, pero primero, hay una gran concentración de las empresas de transporte acá en este ejido. Sí. Eso uno. Y después, que también hay muchas unidades que están truchadas. Mira, wow. Que se ponen en esa lista para recibir en ese momento, no sé, eran 500 pesos por unidad o algo así, no lo recuerdo bien. Con esto lo que quiero decir es que hay cuestiones que son razonables, son atendibles, los precios en distintos lugares, etcétera, etcétera. Pero
también, si vos le das piedra libre a los sectores empresariales, te van a pedir no 500, 1000. Van a volar. Y más con este dibujo que está ocurriendo, donde cada corporación, mal usado porque corporación es un término medieval, pero bueno, se entiende los conglomerados de empresas, bueno, cada uno tiene su baldosa en todas estas legislaciones que estamos hablando. Dijimos Tierra del Fuego, pero podemos seguir con otras más. Y en el interior que te dicen que pagan mucho más. ¿Qué tiene? Me intriga el cuaderno. ¿Me está tomando examen? ¿El profesor? Usted ya aprobó. No sé. Yo en la UBA el profesor Campolongo era durísimo. Sí, pero primero me exigía yo. Yo daba clase los viernes y los jueves me la pasaba preparando. Sí, Campolongo 1 o Campolongo 2. Equivocado. ¿Vos cursaste? Sí. No con usted. No, yo hice publicidad, pero digo, evadíamos Campolongo, evadíamos periodismo porque era una locura, ¿no? Es ¿En serio? verdad, es verdad. No tenía un buen, ¿cómo se llama este muchacho que pusieron ahora? Un buen vocero. Adorni, bien, estabas un Adorni. Bien, voy con Agustín. Agustín, siempre es la economía, ¿no? Ustedes que observan que a la gente cuando le empiece a pegar más el bolsillo con los aumentos generalizados que ya se están prometiendo, se están anunciando. Me parece raro porque fue Javier Milei en campaña el que dijo que cuando se dejaban de pisar los precios con los subsidios, las empresas iban a competir entre sí, por ende el precio iba a bajar. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que Velocopit anunció el otro día que iba a subir 50% la prepaga. Aparte se juntaron, ¿viste? Son 4 o 5 los de las prepagas y dice, che, muchachos, vamos a aumentar más o menos 40, 50, ¿no? Transporte lo mismo, sacó la ley, con la ley de góndolas y la ley de abastecimiento, parece que los precios también se van a disparar. Sacó la ley de alquileres, que era pésima, porque hay que aclarar todo ahora. Era pésima la ley de alquileres, militamos en contra de la ley de alquileres. Sí. Pero es mucho peor el vacío al que nos exponen ahora. Igual, en donde yo tengo contratos que me mandan jóvenes que están indexados mensualmente con moneda dólar estadounidense. Claro. Entonces, y hay un informe la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires estos días, 8 de cada 10 jóvenes están rescindiendo sus contratos de alquiler. 8 de cada 10 jóvenes. El 80% de los jóvenes porque están no rescindiendo sus contratos de alquiler porque no pueden sostenerlos. Sí. En un contexto en el cual solamente el 54% está empleado y de ese 54% la mitad está con su ocupación involuntaria, es decir, trabaja menos horas las que quieren, y el 80% de ese porcentaje empleado está en regímenes informales, totalmente desprotegidos a merced de los empleadores. Entonces, entre la disparada de precios, el valor del transporte, el valor de la energía, digo lo que siempre venimos diciendo, ¿era necesario ajustar todas las áreas al mismo tiempo y que el ajuste lo paguen los jóvenes y los jubilados? Porque el proyecto de ley ahora, la ley Omnibus esta, plantea una discrecionalidad del Poder Ejecutivo para las fórmulas jubilatorias y la frase que utiliza el proyecto de ley, Tamara, que es colega, no me va a dejar mentir, es la sustentabilidad económica. Suena a que la plata que tengamos se va a pagar, ¿no? Si hay plata, se paga. Claro. Si no hay plata, que el jubilado se arregle. Igual, perdón, yo no estoy de acuerdo con que la ley de alquileres era mala. Yo entré en este canal hablando de la ley de alquileres y desde el primer día dije que me parecía una ley que justamente lo que venía a hacer era a mejorar esta desigualdad que es imposible. Claro. ¿Pero por qué fue un desastre? Eso hay que preguntar. No, ¿es una trajo ley? Un desastre, digo. Bueno, es una ley y sí, cuando vos te imponés contra el mercado inmobiliario y la especulación financiera, no la pasás bien, claramente. Pero déjame decir que fue una ley que inició con una fecha de caducidad. Nadie hizo nada por esa ley, nunca se reglamentaron ni siquiera. Nadie controló. Claro, nunca nadie reglamentó ni siquiera el apartado de vivienda social, que era tan importante, las mediaciones privadas, gratuitas. Nadie le importó que el mercado no le pase por encima al inquilino. Y bueno, es que el problema acá de base, y creo que es una razón por las cuales el peronismo ha perdido y a Juntos por el Cambio le ha ido como le fue. El peronismo lo perdió. Perdió el kirchnerismo. Hay una parte del peronismo que no perdió. Vos estás diciendo el albertismo. El kirchnerismo perdió estrepitosamente. Aníbal Fernández dijo que no existe más. En buena hora. Aníbal Fernández dijo que el kirchnerismo no existe Aníbal más. Fernández también dijo que la marchita había que, ¿no? Una cosa No, muy digo, grosera. yo meto. La verdad que prefiero escuchar opiniones No, más mi congruentes. pregunta con Dale, eso, Agustín. a lo que iba Tamara, Y ahora es si voy con nosotros Florencia. queremos hacer leyes para modificar la realidad o si nosotros queremos hacer leyes que relaten la realidad. El problema nuestro es que en ese momento quisimos modificar una realidad que no se intervino, y lo digo por Daniel Lipovetsky, que era de la coalición a la que yo pertenecía, o pertenezco, no sé bien cómo está funcionando la coalición. Mirá qué buena pregunta. Pero la realidad es que
la ley, una ley, y lo mismo pasa con el protocolo de Bullrich, que lo venimos diciendo, una ley que no está consensuada con los actores principales interesados e involucrados en esa ley, nunca va a funcionar. Claro. Porque no tiene representatividad, por ende, no tiene imperio, no tiene fuerza. Bien. Eso es lo que necesitamos, generar condiciones de diálogo y de negociación para comprometer a los sectores. Podemos estar de acuerdo que el mercado inmobiliario mueve hilos acá en este país, ¿no? Y justamente la conclusión es la derogación de esa ley. Mirá en qué estado de indefensión tengo una pregunta para Tami. Tengo una pregunta para Tami, que es que, ¿cuál es el problema del acuerdo entre las partes en vez de tener una ley como la ley de alquileres? Que, por ejemplo, yo te voy a hablar de mi caso personal, a mí la ley de alquileres me arruinó. ¿Te arruinó porque tenés una propiedad? ¿En serio? No. Tipo, tengo gente, familiares que tienen propiedades y fue un quilombo. O sea, posta. Yo entonces voy a decir un concepto. Quedó muy atrasado el precio para el propietario. Claro. Mi pregunta es, ¿cuál es el problema de que las dos partes acuerden? Y que ahí hay una desigualdad, Voy a esto, que algo les encanta a los libertarios hablar de libertades. Yo no soy libertaria. Bueno, pero es esto, el concepto que nos quieren meter últimamente, ¿no? Que esto que se puede pactar cualquier cosa entre partes y está buenísimo. No, el dueño te dice, vale $1.200 y si no, jodete. A ver, está buenísimo cuando hay paridad entre las partes. Claro, por eso no está buenísimo cuando vos sos empleador, trabajador. No está buenísimo cuando sos inquilino, propietario y tenés una necesidad habitacional que hace que le digas que sí a todo porque si no terminás en la calle. Una relación de y no fuerza está buenísimo desigual. cuando sos una mujer víctima de violencia y te quieren imponer un divorcio exprés, por ejemplo. Entonces, la libertad no va para el kirchnerismo inauguró muchas viviendas durante su gobierno. Creo que 124.000, creo que fueron. Este es el otro problema que hay que tomar en cuenta. El déficit que hay acá, es verdad lo que se dice, de que el mercado inmobiliario, ¿a qué apunta para vender inmuebles hoy por hoy? A las amenities, esto, lo otro, lo demás. O sea, una ABC1. Esto es lo que se debió haber corregido. Sí, es cierto. E ir por las viviendas sociales, con un sentido social, la gente. que hace años que no se hace. Y yo te digo, yo alquilo hace un montón de tiempo y te contesto, Florencia, si querés. Sí, lo que me pasó siempre es que... Porque no le contesté, ¿no? No, pero digo... pregunta cuál es el problema. No, digo, me pasó siempre que era tremendo. Cuando estaba eso, la anterior posibilidad, vos llegabas, te pedían 4 meses de depósito, de comisión, era un abuso absoluto y a eso le permitieron a los dueños y a las inmobiliarias. Esto no corrigió tal vez seguramente esa posibilidad, pero por lo menos yo soy inquilino, la verdad que ahora estoy pagando mucho menos de lo que debería pagar, de lo que dice el mercado. No digo que esté bien para el propietario, está mal, pero digo, me parece que equilibró un poquito las fuerzas y claro, el mercado se arruinó porque los propietarios dijeron, no, yo por esa guita no alquilo, o no lo pongo en alquiler. Pero quiero salir un poco de acá para preguntarte, Florencia, que vos sos consultora política, el DNU dice ahí, rigen 2 horas 22 minutos. A partir de las 0 o 01 empieza a regir. Todo lo que dice funciona así en la Argentina. Sí, totalmente, es así. Y bueno, vamos a ir viendo, a ver, también lo que está haciendo el gobierno es tantear. Primero la aceptación del DNU, primero la aceptación de esta ley que se está mandando, todavía se está negociando en el Congreso. Vamos a ver, porque hay un montón de diputados que se están haciendo los difíciles con la Libertad Avanza porque quieren, o sea, bueno, lo dijo el presidente, no sé si vieron la entrevista, donde básicamente hablaba de las coimas que a veces pedían los diputados. Florencia, tenés la obligación de denunciarlo. Yo no soy funcionaria pública, simplemente estoy reproduciendo lo que dijo Javier Milei. Y estás hablando de cohecho, que es un delito. Tendrías la obligación de denunciarlo. Yo estoy reproduciendo lo que dijo Javier Milei en una entrevista y lo que estoy queriendo decir es que todavía se está negociando y vamos a ver si se va a aprobar. Lo que plantea el gobierno es por qué no habrían de aprobar una ley así si lo que hace es favorecer a la gente. Desde la educación hasta la seguridad, hasta la salud. ¿No entra en vigencia? No es así. La Constitución Nacional sostiene en el artículo 84, si no me equivoco, que no se puede interpretar ninguna resolución del Congreso Nacional como implícita, tiene que ser taxativo. Bien. No está la presunción de que porque corrieron 8 días, que esto se ha divulgado mucho, ojo. Después de 8 días entraría en vigencia. Pero perdón, mañana tenemos un plazo. Nosotros que somos abogados, mañana tenemos un plazo. Mañana empieza a regir ese DNU, después discutiremos o no, pero mañana si a vos te despiden,
no podés, tenés que empezar a plantear las inconstitucionalidades, por ejemplo. ¿Y de dónde? Si hay, ¿por qué? A ver, ¿por porque qué? está establecido en el artículo 3 del mostrame Código Civil y por qué Comercial. sostenés eso. ¿Cómo? Bueno, ¿no nos ponemos de acuerdo, mamita no, querida? pero esto ya lo hemos discutido con constitucionalistas, esto ya Sí. está No, desandado. hay otros constitucionalistas. Yo estuve con uno de los, hoy justamente, hablando con alguno de lo que hizo la reforma de la Constitución del 94 y me dio los artículos inclusive. Claro. Eso es una interpretación que podrá ser tuya, pero no es mía. tampoco Por lo pronto, jurídica. te cuento que no entra y no puede entrar por esto que te estoy diciendo. No se puede dar una voluntad por explícita cuando no ha ocurrido. Perdón, sí, quiero hablar con Eduardo porque estoy de espalda, Eduardo, perdóname, y el debate es álgido. Digo, no sé si vos tenés una opinión al respecto. 2 puntos. Primero, me parece que está absolutamente claro que el DNU es inconstitucional, que implica delegar facultades que el Ejecutivo no tiene. Que no son del Ejecutivo, que son del Legislativo, y que el Legislativo además solo puede llevar adelante en función de las cosas que establece, las limitaciones que establece la Constitución Nacional. El artículo 76, que señala que tiene que ser por un plazo y en las condiciones fijadas por el mismo legislativo. Mi ley pide facultades extraordinarias sin ningún tipo de límite y además, en segundo lugar, se supone que el decreto de necesidad y urgencia tiene que ver, como su nombre le indica, con una situación particular de emergencia, de urgencia. No se puede pretender reformar prácticamente todo el orden jurídico argentino en un único decreto porque el presidente dice que esa es la gran reforma. En segundo lugar, el otro tema que se estaba discutiendo, acerca de las regulaciones en todos los órdenes, en la legislación de alquileres, en la actividad económica en sus distintas fases, etc. Me parece que tiene que quedar claro, hay una frase de Perón, de principios de su primer gobierno, que lo dice con mucha claridad: si no regula el Estado, regulan los monopolios. Claro. Y sí. La idea de que puede haber una sociedad absolutamente desregulada, en la que todos seamos iguales sin necesidad de que el Estado intervenga para garantizar los derechos de nadie, es una falsedad. Y la prueba la estamos teniendo en estos días. Sí. Yo cité antes el caso de las prepagas, ¿no? Bueno, uno podría pensar que, bueno, las prepagas no están reguladas y entonces todos van a poder opinar acerca de cuál tiene que ser el nivel de la cuota a pagar, el carácter de las prestaciones, pero se reunieron 3 o 4 de los grandes prestadores y dijeron el aumento va a ser del 50%. Claro, yo tengo este quilombo, entonces, yo tengo el otro, claro. Yo prefiero que esa limitación la ponga el Estado, que tiene que atender no solo al interés de los dueños de las prepagas, sino al interés de los afiliados de las prepagas y al interés de toda la población. Sí. Entonces, estamos de acuerdo. Me parece que eso es lo que hay que discutir. Sí, además te dan ejemplo de países de primer mundo que tienen regulaciones por todos lados, ¿no? Y proteccionismo por todos lados. Es extraño. Por eso cuando Campolongo dijo, estoy confundido, yo estoy reconfundido. Porque ahora me dicen que en 2 horas 17, uno dice que el DNU empieza a regir, otro dice que no, que le preguntaron a uno, a otro. Digo, la confusión es absoluta, Eduardo. Pero es una confusión provocada, porque la misma manera de plantear el DNU y ahora una ley ómnibus que da la idea de que lo poco que faltaba de regular ahora va a ser modificado por la ley ómnibus. Acá hay temas, por ejemplo, que tal vez no sean los más importantes para la población. Por ejemplo, el régimen electoral. Claro, las PASO. Donde todos los partidos tienen criterios. Donde cada vez que se ha hecho una reforma ha habido un gran debate. ¿Hay alguna necesidad de que en un decreto de necesidad y urgencia se plantee inmediatamente la reforma de esa ley? Sí, es verdad, tienes razón, Eduardo. Voy con Belén, porque la gente, por supuesto, ¿a qué teléfono puede mandarnos un mensaje para opinar? Al 11 39 10 4100 recibimos todo tipo de mensajes, comentarios, porque entre tanto DNU, Congreso, ley de ómnibus, la gente opina y nos llegan mensajes como este, que es lo que realmente preocupa a la gente. Acá nos dicen, la leche hoy en un supermercado, bueno, muy conocido, una cadena de supermercados muy conocida, en Longchamp, el domingo estaba a 550 pesos y hoy está
el precio que vemos acá en la góndola, 795, casi 800 pesos, un litro de leche, un producto básico y necesario para cualquier persona, sobre todo los niños. ¿Y todavía no quieren cacerolas, nos dice por acá el televidente? Ahora, Sí, ¿qué ¿eso va? no Claro, están precios no, ¿qué va? diferenciados? Sí, ¿qué es eso? ¿Cuándo empiezan los precios diferenciados, Ale? No, todavía no. No sabemos nada. No se definió. Pues yo digo eso también, ¿no? No sabemos nada. Hoy leía... Aparte, yo te comentaba los otros días que el gobierno anunció los precios diferenciados, pero dijo que no iba a intervenir, que no los iba a controlar y que era a mera voluntad de los supermercadistas a poder adoptarlos. ¿Y quién lo va a adoptar? Los supermercadistas por voluntad propia. Claro. Pero todo eso lo dijo públicamente. Pero la gente de bien. Sí. El argentino de bien. Por eso digo, es una expresión de deseo, pareciera, ¿no? Y si uno piensa Sí, mal, Agustín. si uno piensa mal, también deja una puerta abierta a comprender que en realidad los supermercadistas no saben a dónde se van a meter todo un stock que no van a poder ubicar de otra forma que no sea bajando el precio. Sí, claro. Ha pasado con algunos precios. De hecho, para evitar lo que está diciendo pasó con los empresarios de la carne, que tuvieron ellos mismos que ofrecer cortes populares porque no estaban vendiendo nada para las fiestas. Claro, digo, para evitar esos pensamientos hay que trabajar mejor. Justamente lo que propone Javier, ese es el espíritu de todo lo que viene diciendo, justamente que el mercado se empieza a regular solo. Yo, por ejemplo, hace poco, hace 2 días fui a la carnicería y es cierto que bajó la carne, ¿eh? Sí. Es cierto que bajó la carne. ¿A dónde? Mira, yo te digo, vivo en Retiro, compré milanesas de carne y de pollo. Y compré por 2 o 3 kilos. En esto la sigo, Digo, sí bajó la carne, pero no bueno. al nivel que Yo no le debería voy a haber mentir. bajado, no al nivel. Después un aumento del 250%, se ha bajado 30%. Le paso la sigue siendo un carnicería aumento. ese Marcelo T. Alvear y Sí, Esmeralda, está bien, buenísima pero la carne. a lo que ganaron en este tiempo y a lo que aumentaron y a lo que debería haber bajado, Claro. no estamos hablando de nada. Yo el otro día... Sí, decime, Agustín. Digo, para contarle eso a Flor, que me parece, eso del mercado se regula solo. Sí, pero siempre se regula para el mismo lado, digo. No va a haber una persona de Recoleta que se va a quedar con el corte más, con menos cadena de frío de la carnicería. Ese tipo va a seguir yendo a comprar el vacío, la entraña y el corte especial, y el mercado se va a regular solo, siempre, en detrimento de las personas de bajos recursos. Vos te estás olvidando que el presidente de la Nación es un anarquista. Anarcocapitalista. Sí. Anarcocapitalista, bueno. Opinan como Moreno, mira. Entonces, ¿Viste? Mirá, ¿eh? Sí, al final algunas opinás cosas, como ¿no? Guillermo Después Moreno. pone un policía por manifestante en la calle. Y a mí me cuesta encasillar Estado máximo. revolucionario, anarquista, porque me parece que estamos como encasillando a alguien que todavía no sabemos bien, que entró con unas ideas, que hablaba de la casta, que tiene la casta dentro. No termino pero ¿no te de parece que entender improvisó hacia un dónde poco? va. ¿No te parece que improvisó No, demasiado pero, con las perdón. ideas? Porque lo nombraban Hace a 20 Perón. días que está. Perón cuando participó de la revolución del 43, ¿sí? Y después se prepara después del 17 de octubre, se prepara para las elecciones. Ahí había un grupo que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos, que durante 3 años estuvo planificando qué se iba a hacer. Acá si vos decís o usás la palabra planificación, ya sos un comunista. Es verdad, es verdad. Déjame ir a la calle. Qué bueno tenerlo a Carlito Campolongo, siempre te mete estas cosas históricas que es muy interesante. Porque si no, claro, analizamos los últimos 4 meses, ¿viste? No venimos de un repollo. Dale, vamos a la calle. Agus Binotti está allí. Y quiero, preguntémosle a la gente, ¿cuánto gasta por día para comer? Porque eso es lo que estamos empezando a pensar. Dale. ¿Cuánto vale morfar hoy por día? Dale, vamos a preguntarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuánto gastas por día para comer, sabes? No, ni idea, la verdad que no saqué la cuenta. Mejor no saco la cuenta. Mejor no sacarla. ¿Y cada cuánto vas al supermercado? Cada 15 días más o menos. ¿Fuiste ahora, hace poquito? Sí, fui. ¿Te sorprendieron los precios? Sí, gasté el doble de lo que gastaba. El doble. ¿Me podés decir un estimativo? Y lo que antes gastaba 8.000, gasté casi 19.000 pesos, Claro. más del doble. Más del doble. Y si aumenta el boleto, más lo que se gasta, ¿se llega a fin de mes? No, ni de casualidad. Yo ya estoy viendo que tengo que tomar más horas el año que viene, si no, no voy a poder seguir ¿Qué trabajando. labura? Tenés que pedir más horas en el trabajo. Claro, tal cual. Pues, si no, ¿Te las van a dar las horas extras? no sé, espero que sí. Bueno, me voy que viene el colectivo. Dale, dale, anda tranquila, gracias. Bueno, chicos, esto también, ¿no? Y El laburo acompaña, se puede. Ahora el Choluca Voy a cada comer. ¿Qué 15 tal? ¿Cómo días. estás? Sí. Buenas noches. No sé qué comprar. ¿Sabes cuánto gastás por día para comer, más o menos? Y la verdad es que yo mucho no salgo de mi casa, pero bueno, hay gente que... Sí, bueno, pero en tu casa comprás, vas al súper. Y sí, obvio. ¿Fuiste en los últimos...? En la calle gasto, aunque sea un panchito o para tomar un agua, Mira. ahora que hace calor. Tu casa era gasolera en la calle. Claro. Panchito está como una ¿Y luca. fuiste al súper hace poco? Sí. ¿Te sorprendieron los precios? Sí, fui a la costa hace poco y fui al chino y la verdad que...
¿Qué es lo que más te Chino en la sorprendió? costa. Y los precios de todo, estaba todo muy caro. Tipo, ¿Qué es lo que comprabas que dijiste, bueno, esto no va más? Claro, tipo la leche, tipo cosas esenciales, que los fideos, esas cosas, estaban carísimos. Así que nada. ¿Qué pasa a dejar de comprar, decir esto no lo pago ni loca? Y no sé, nada, lamentablemente uno no puede dejar de comer porque, qué sé yo, son cosas de todos los días, cosas básicas, así que nada. Darse un gustito, ¿qué sería hoy? Y está complicado, ir a un bar, por ejemplo, está complicado porque si vamos muchos amigos y es mucha plata y, por ejemplo, yo soy estudiante, no Está laburo, duro. pero nada, está complicado para nosotros que ahora el bondi va a aumentar y yo vengo para la capital, vengo de Zona Sur, de Montelande, entonces, nada, se complica para nosotros también. ¿Pero qué presupuesto manejas por día, por ejemplo? Y cuando voy a estudiar tengo que comer, tengo que merendar, tengo que pagar el boleto, tengo que tomar el tren, subte, colectivo. Ni hace la cuenta, se muere. No sé nada. Imposible. Libros, tipo Sí. fotocopias, Agus, sí. esas cosas son... ¿Estudias en la universidad pública? Sí, en la UBA. Bueno, gracias, sí. No, Agus, qué interesante, ¿no? Cuando abrimos, por supuesto, el aire y la gente cuenta, porque son todas historias mínimas de cada uno en su situación. Digo, lo interesante es esto, claro, saber hasta cuánto le dura el sueldo, ¿no? Hasta cuándo del mes te dura el sueldo. Y esto también que planteábamos recién, ¿cuánto gasta por día? A ver si podemos hacer un picadito de varios testimonios. Dale, a ver, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Perdón. No quiero hablar. ¿Cómo te va? Buenas noches. Tampoco. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes cuánto gastás por día para comer? No, Ni idea. Con ella ya hablé. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola. ¿Sabes cuánto gastás por día para comer? Ay, no, un montón, seguro. Sí. No lo tengo calculado porque si no me deprimo. ¿Fuiste al súper últimamente? Soy yo. Está muy caro. ¿Qué te sorprendió de aumento? Las galletitas están carísimas. Es verdad, ¿Cuánto pagabas las que comprabas y cuánto las pagas ahora? Y las pagaba El doble menos se fue. de 400 pesos y ahora las vi a 800 casi. Claro, el doble. Doble, sí. Y contame, ¿se llega a fin de mes? No. ¿En qué día te ¿Y quedas? cómo hace? Ahí me quedaré en el, no sé, 20, por ahí raspando. Te quedan 11 El días 20, luego. o sea que hace 8 días que no ¿Cómo tiene se plata. hace después? Y no sé, andás recortando cualquier cosa. Claro, acá en el piso me dicen, hace 8 días que no tenés plata. No tengo, ¿Y si me cómo quieren donar. hace? Claro. Te quieren donar. ¿Y cómo haces? ¿Cómo se sobrevive sin plata? ¿Cómo se sale a la calle? Porque todo sale caro hoy. No, obviamente no me quedo sin, pero tenés que ir recortando cualquier cosa. Sí, sí. ¿Qué recortaste que te gustaba? Qué sé yo, meriendas, la merienda ya no se puede hacer. ¿Y qué haces en su lugar? Porque algo tenés que comer. No, se saltea. Hay cosas que me salteo. Te salteás para evitar gastar. Sí, Bueno, sí. muchas gracias. Chicos, hay Bien, gente Agus, que dale. ya no tiene las 4 comidas por Sí. día. No, Chacal, es un olvídate, montón. hacemos lo que podemos. Ya vuelvo con vos, Agustina. Como te digo, siempre interesante hablar y escuchar a la gente. No sé, Belén, si vos tenés más mensajes, ¿no? Que nos mandan a nuestro WhatsApp. Hay mensajes A ver. de sobra, de todo tipo, tanto de los precios como también de la quita de subsidios al transporte y también hay consultas para Tamara. Dale a Tamara, Vamos dale. con una. ¿Qué pasará con las pensiones no contributivas por invalidez y madre de 7 hijos? ¿Recibirán bono? Bueno, en principio, como siempre se ha hecho, cuando se aumenta a la jubilación mínima, se aumenta también a las pensiones no contributivas, a la PUAN. Así que en principio te tengo que decir que sí, esto hay que esperar al decreto que supuestamente está a la firma. Cuando se publique en el boletín oficial vamos a tener más precisiones. Y las pensiones, hay que ver qué va a pasar con esta famosa revisión que se habló en algún momento y que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema previsional. Hoy habló Mondino y dijo que un poco más la culpa del déficit de Argentina tenía que ver con el sistema previsional y las jubilaciones con moratoria. Bien, Bien. más preguntas, Vamos dale. con otra. ¿Qué va a pasar con el monto de la pensión no contributiva en enero? ¿Qué va a pasar con los pensionados? Nos preguntan. Bueno, con este anuncio del día de hoy, una pensión no contributiva queda en 128.000 pesos. Es decir, que a la pensión no contributiva le vamos a sumar el bono de 55.000 y después hay que ver si van a tener el acompañamiento del PAMI o no. Por ahora de eso no tenemos confirmación. Bien, ¿tenés alguna más? Hay Llueve, muchísimas ¿no? consultas para la doctora. Sí. ¿Cómo quedan las PNC, doctora Tamara? ¿Y cuánto cobro en enero? Bueno, recién estábamos contando, ¿no?, que las pensiones no contributivas seguramente van a tener el acompañamiento. ¿Por qué digo seguramente? Porque siempre falta la letra chica, ¿no? Hasta que no veamos el decreto publicado en el boletín oficial, no podemos dar la certeza. 128.000 pesos va a quedar en enero y es importante las pensiones no contributivas porque empiezan a cobrar la semana que viene, el 2.
Bien. Atención que se repite también esta respecto al programa de Mi Pieza. ¿Qué va a pasar con el pago de Mi Pieza? Yo me hice mi pensión en septiembre y ¿cuánto dura para poder cobrar? Bueno, pensión no contributiva, estoy trabada, chicos. Sí, De noche es la hora. Pensión no contributiva dura muchísimo. Hay personas que nos escriben, nos dicen 1 año, 1 año y medio, depende de cuándo se determina por la Junta Médica la discapacidad y ahí después pasan a liquidaciones. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que aprovecho y les cuento es: programas suspendidos sin fecha de pago son Mi Pieza, segundo desembolso, mucha gente nos pregunta, no están recibiendo el segundo desembolso, y también lo que es el programa Hogar, la garrafa social, ¿no? Hoy una garrafa está a 6.000 pesos, la gente percibía desde 1.500 para arriba, eso no se está pagando. Bien, bueno, gracias Tamara, ¿no? Quiero hablar del tema de la CGT, que hoy anunció un paro para el 24 de enero, paro general, el primero de la gestión del actual presidente. 44 días después de haber asumido, va el presidente Milei a enfrentar o afrontar este paro general. Le pregunto, empiezo por Florencia. Florencia, ¿no? Hay muchos que dicen, claro, la CGT estuvo durmiendo la siesta los 4 años de Alberto y ahora se despertó. O sea, recién ahora se acordaron de hacer paro general. Cuando nos hicieron llegar al 150% de inflación anual, no. Pero ahora, que llevaba 20 días de gobierno, un presidente que no es kirchnerista, ahí sí, vamos con todo, vamos a cuestionarle todo, no lo vamos a dejar gobernar. Entonces, nada, a mí la verdad que me sorprende. No, en realidad no me sorprende. No te sorprende. La verdad que no me sorprende nada. Pero sí, estoy un poco cansada. Es como que constantemente están llevando a este nuevo gobierno a probarlos, a ver qué van a hacer. ¿Saben qué? Hoy quiero contar algo positivo, porque estamos hablando de todas cosas negativas. Sí. ¿Se acuerdan que en Plaza de Mayo había una carpa que estaba hace 3 años, que era de una comunidad indígena? Hoy la gestión del Ministerio de Seguridad logró sacarlos de ahí. Ah, mira. Doctora Besares, quiero escucharla. Con diálogo. No hubo represión, pero nadie está hablando de eso. Florencia, Félix Díaz, el líder COP, dijo, nos invitaron a que nos retirásemos nos invitaron. y nos retiraron. No fue porque se solucionó el reclamo. Después de 2 años... después de 2 años... diciendo que fue una reunión muy colaborativa. Sí, después de 2 años, empezaron la campaña antes de la pandemia, y después de 2 años, todos saben que Félix Díaz trabaja siempre y trabajó siempre para el macrismo. Y después de 2 años que los invitaron a retirarse y se retiraron. Y los reclamos que tenían estos 2 años... Claro, no se solucionaron. Pero justamente hoy estuvieron reunidos y estuvieron escuchando qué es lo que necesita la comunidad indígena de allá. Entonces, nada, a mí me parece algo positivo. No sé por qué decís que no se pudieron resolver las cosas. Yo creo que fue muy positivo. ¿Qué resolvieron? De hecho, hay un video que si quieren lo pueden mirar. Contame qué resolvieron. En el perfil de la ministra, donde él cuenta un poco de qué es lo que se habló. Resoluciones no llegaron. Fue un primer acercamiento y lo importante es que se fueron de la Plaza de Mayo. Bien, bueno, no, esto me hace acordar a la carpa docente de la Rúa, ¿no? Que apenas asumió, levantaron la carpa docente y al año ya estaban de paro, el 13%, quilombo. Así que a veces, pero está bien, igual es un dato lo que dijo Florencia. Vamos a ver cómo se resuelve. Yo me tengo que despedir, pero quiero decirles a todos un muy feliz año. Y bueno, el año que viene nos vamos a estar viendo con mucha más información. Gracias, Florencia. Te pregunto, Carlos, esto, ¿no? Es verdad, a Alberto no le hicieron ningún paro general. Uno entiende que, por lo menos el año pasado, el 22... a mitad de año, cuando fue lo de Bataki, Guzmán, se aceleró un poco la inflación y el dólar, podría haber habido, ¿no?, alguna manifestación sindical. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos a hablar con realismo. No es homogénea la Confederación General del Trabajo. No. Nunca lo fue, a lo largo de la historia nunca lo fue. En este caso, hubo una instancia, en primer lugar, donde como uno de los hijos de Moyano había acordado junto con Massa y el resto, bueno, trataron de no generar disturbios. De todas maneras, yo te diría que hay distintos tiempos, como los hay hoy, y los hay dentro del radicalismo. Hay quienes desearían ya ir al, digo la palabra, pero no con el espíritu, al combate, ya. Hay otros que no, que quieren esperar que esto vaya decantando, porque es verdad, son pocos días lo del gobierno. Ahora, una cosa es que hablemos desde ese punto de vista y otro de que enfoquemos estructuralmente qué se está haciendo, que eso es lo que me preocupa a mí. Yo noto en este gobierno, más allá de 10 días,
17 días, mucha improvisación. Sí. Y además de mucha improvisación, contradicción. Y además sabemos, off the record, que hay posiciones muy encontradas y friccionantes dentro de la mesa chica. Sí, pues es bastante heterogéneo, ¿no? Entonces yo te digo, pero eso no obsta a que a mí personalmente, pero bueno, yo en este momento ya soy un pasivo, no estoy en actividad, sí, me hubiese gustado algunos pronunciamientos mucho más fuertes. Que estén con la gente, ¿no? Sí, Agustín, digo, la verdad que suena raro, ¿no? Le hicieron una marcha a los 10 días, en primer palo general a los 44. ¿Te parece a vos lo que dicen algunos? Che, no te dejan gobernar, no te dejan sacar la cabeza arriba, que ya te pegan un bife. El otro día Sturzenegger se rió de la gente diciendo que habían leído el decreto rápido cuando salió a cacerolear. ¿Y vos no crees que podía tener algo de razón? El problema de Sturzenegger, que hay que avisarle, es que no inventó nada, ni con el DNU, ni con el proyecto de ley. La receta que está aplicando o que pretende aplicar Sturzenegger, Milei, Caputo, etcétera, son las mismas que quisieron aplicar en los años 90 las políticas neoliberales de la Escuela de Chicago, en otro contexto histórico también, porque hoy no es un mundo... 76 empezaron. Por supuesto. Los ensayos, claro, 76. Pero digo, Nuestro país, hasta el año 75, que la derrocan a Isabel, era un estado de bienestar no completo, pero más o menos era un estado... No había 4% de desocupación, no había deuda poca externa. Pobreza. Eran otras condiciones. Justamente José Alfredo Martínez de Oz y algún inclusive compañero trató de defenderlo y diciendo que Martínez de Oz fue la proa de un proyecto socioeconómico que efectivamente, como vos decías, se ensayó primero en la Chile de Allende, claro. Y que tiene que ver con la escuela de Chicago que vos dijiste. Y es más, otro día te lo cuento, pero en la escuela esa de Chicago tomó ejemplos de pruebas de laboratorio, ¿sí? En hospitales hubo gente, todo un conflicto en aquel momento. Te estoy hablando de cuando se estaban haciendo esas pruebas. ¿Cuál era el objetivo de esa prueba? Ver cómo se podía dominar la insensibilidad de las personas para generar después, llevado al campo económico, la doctrina del shock. Tremendo. Bueno, yo creo que, de verdad creo que el pueblo contiene, por supuesto que Carlos lo explica con otra sabiduría y otra profundidad, pero el pueblo tiene esa memoria y ejerce esa memoria activa, digamos. Hoy las quejas contra las políticas económicas de Sturzenegger y de Milei no son porque no dejan gobernar porque no les gusta el color político, son porque ya saben cómo terminan, porque ya las vivimos, ya las sufrimos. Yo que en el año 2001 tenía 10 años, recuerdo el Club del Trueque, recuerdo los bonos, recuerdo todas esas cuestiones que empobrecieron a la cómo gente. terminamos. Claro, entonces obviamente que la gente va a salir a ser refractaria a estas políticas porque saben cómo terminan, siempre con sufrimiento de los trabajadores, de los jóvenes y de los jubilados. Agustín, ¿y por qué crees que la gente lo votó? No está haciendo nada distinto a lo que dijo en campaña. Es cierto eso. Porque lamentablemente la historia no se repite, pero rima. Y cuando... Mark Twain. Exacto. Y cuando fracasan las políticas de lo que yo considero verdadero liberalismo y de lo que es una socialdemocracia, porque se llegó a un fracaso y hay que entenderlo. Si hay una profunda autocrítica, la socialdemocracia no va a mejorar y no va a solucionar los problemas de la gente, que es la misión esencial de la política. Pero como se llegó a ese fracaso, lamentablemente en los momentos históricos que fracasa la socialdemocracia emergen discursos autoritarios. Como también la historia nos enseña que después de este discurso autoritario, de este modelo liberal y de este modelo empobrecedor, la gente va a volver a demandar un proyecto para todos. Y ahí donde nosotros tenemos que dejar la soberbia de lado, hay que eliminar el te lo dije de nuestro lenguaje. Y hay que recibir a todos. O eso que están diciendo, estoy esperando a los que votaron a Milei para verles la cara cuando fracasen. A esas personas hay que sentarlas y explicarles que nunca tienen que hacer eso, porque ese va a ser el fracaso, otro gran fracaso de los que creemos en un proyecto liberal, igualitario y desarrollista. Che, ¿dónde estaba este radicalismo? De verdad, ¿no? De Agustín Rombolate. De verdad. Pero este radicalismo combativo, yo la verdad estoy sorprendido para bien. Me gusta. Quiero ir con Josami, voy con Eduardo porque hablábamos de los 90. Bueno, vos podés hablar y mucho, ¿no? De la década de los 90. Eduardo, ¿te parece que hay mucho de los 90 acá en esto que se trata de hacer? Casi todo. Salvo alguno que debe estar demasiado viejo o que a lo mejor se murió, pero el equipo de Caballo está casi completo.
Sturzenegger estuvo también en los 90, claro. Pero me parece que lo que hay que hacer es, y me parece que recién se lo venían planteando bien, es entender que esta tragedia de que volvamos a repetir experiencias ya conocidas, cuyo resultado ha sido muy negativo para el país, bueno, de algún modo tiene que servirnos para, por ejemplo, entender por qué ahora la CGT hace un paro a los 30 días. ¿Por qué crees que lo hace? Bueno, en primer lugar, porque creo que hay una presión social muy fuerte, ¿no? Es decir, había discusiones en el movimiento sindical acerca de cómo se iba a reaccionar frente a esto. La prensa las publicó, algunos eran partidarios de decisiones más rápidas, otros de esperar un poco, pero el clima que se vio en la marcha del otro día, incluso en el primer cacerolazo en la Ciudad de Buenos Aires, a los pocos días del decreto, me parece que influyó sobre eso. Puede ser. Por otro lado, a mí me parece que no hay que decir, uy, qué barbaridad la CGT que tardó tanto tiempo en hacerle un paro, ahora lo hace tan rápido. Porque lo hace tan rápido porque la magnitud de la ofensiva contra los sectores populares es enorme. Sí, es una manera de explicarlo, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, frente a eso, yo creo que nosotros tenemos que celebrar que la CGT haya salido más rápido que otras veces. Sabemos, como también decía Campolongo, que no son todos iguales en la CGT, y me parece que se está avanzando en la construcción de un frente opositor a este decreto. Ajá. Pensemos, por ejemplo, que ayer se habló de congelar el presupuesto de las universidades. Sí. Acá hubo un ministro por 15 días, que fue López Murphy. López Murphy, en el 2001. Que no pudo seguir gobernando cuando salimos los universitarios a dar clases en la calle. Sí, me acuerdo. ¿No? Y eso va a volver a ocurrir, porque por más que Milei es un fenómeno nuevo, que de algún modo nos puede haber sorprendido a todos, por un lado o por otro, pero el pueblo argentino tiene una experiencia. Tiene memoria, sí, es combativo y todos los derechos se pelearon en la calle también, ¿no? Sí, Ale. Entonces, me parece que sin pretender negar la originalidad que tiene esta situación que estamos viviendo y sin también dejar de tener en cuenta que frente a alguien que sacó el 55% de los votos hay una actitud lógica de, digamos, de respeto frente a ese resultado electoral, pero Milei ni siquiera nos dejó tener esa actitud de respeto. Es verdad. Porque en vez de aparecer con un plan de gobierno y convocar a discutir ese plan de gobierno a los otros sectores... Impuso de un saque, ¿no? Exactamente. Sí, es cierto. Sí, Ale, decime. Eduardo, ¿quién crees que puede liderar la oposición? Porque yo hasta ahora no escuché a nadie, absolutamente están callados de la oposición, de Unión por la Patria, a nadie que hable. Dentro de la Unión por la Patria... Ni a la vicepresidenta, ni al expresidente. No, me parece que hay figuras que han quedado mejor ubicados, digamos, después de la última elección. Me parece que el caso más claro es el de Axel Kicillof. Me parece que el candidato a presidente y el vice, que hicieron una muy buena campaña de Unión por la Patria, también han quedado bastante acreditados frente a la opinión pública. Me parece que nadie piensa que la elección la perdieron los candidatos. Claro. La elección la perdió el gobierno que hicimos todos, de algún modo, ¿no? Entonces creo que lo que faltan no son figuras, lo que falta es que podamos construir sobre bases más sólidas la unidad del movimiento popular en la Argentina. Bien. Quiero más preguntas de Belén y ahora quiero hablar con ellos dos. Me quedé con eso de la nula legitimidad del presidente, de lo cual no estoy de acuerdo, y quiero hablar de eso un poquito y de ciertas cuestiones de golpismo que se están viendo, sobre todo en las redes. Dale, más preguntas. En este caso, Chacal, no son preguntas, sino un mensaje, más bien una imagen que refleja lo que le pasa al ciudadano cuando va a las góndolas. Acá nos dicen increíble, 9.500 pesos, un kilo de milanesas de cerdo y 5.500 las de pollo, casi $10 y $5 el de pollo. Ni en Estados Unidos es esto es un supermercado de Recoleta, donde topó la imagen. Dicen que bajó la hacienda, nos pregunta este televidente, el ajuste lo paga la gente. Hoy vi a un vecino jubilado de toda la vida llevarse 2 manzanas y un yogur. Muy triste, nos escribe Ezequiel del barrio porteño de Recoleta. Vas a pedir una milanesa, en todo caso. ¿Cuánto vale? 500 más. Yo hacía la cuenta el otro día con el maple de huevos, trae 30,
y estaba a 3 lucas. Digo, 100 mangos vale cada huevo. Digo, empezás a decir, bueno, dame un huevo, dame 2. Qué sé yo, quiero volver al análisis político, Carlos, y también Agustín. Cuando hablamos de, yo siento, y si no corríjanme, y sus sensaciones, hay mucha más violencia y la grieta, si estaba así, está así. Me parece como que ahora se ha avanzado, los que han ganado están como mirándote de arriba. Mirá que nosotros ganamos y tenemos la legitimidad de los votos, ¿no? Yo siento eso. Es muy cierto. Se ha ido agudizando, no digo que nació ahora, hace rato que tenemos violencia de distintas expresiones, manifestaciones, ¿no? En lo político, en lo social, en lo cotidiano, y me preocupa porque observo, por ejemplo, algunas de las concentraciones que se hicieron, y yo a lo que tengo miedo, lo voy a decir con palabras muy sencillas y quizás muy crudas. Cuando se generan estos climas, cuando históricamente se generan estos climas, aparecen también las provocaciones de aquellos que se disfrazan de los que están manifestando y no lo son. Van a buscar infiltrados. O sea, dicho en palabras sencillas, no sabe de dónde viene el tiro. Infiltrados. Infiltrados. Ojalá. Vienen a instalar. Claro, ojalá que esto no se dé. El clima está muy preparado y en eso me parece que desde el presidente de la Nación en adelante y especialmente me fijaría en los comportamientos de la ministra de Seguridad, que sería muy, muy prudente con todo esto. Esto de ver, por ejemplo, en medio de una manifestación, ver motos de un porte brutal, conducidas obviamente por suboficiales, oficiales de la policía, y que se llega a caer una moto y se produce una catástrofe. Y bueno, no sabés por dónde empiezan estas cuestiones, ¿me entendés? Inclusive puede ser por un accidente, no estoy diciendo está que claro. Entonces hay que tener mucha prudencia. Sí, hoy como una chispa pareciera que incendia un polvorín. Te pregunto, Agustín, sé que te tenés que ir, pero digo, esto de mucha gente que dice hay que sacarlos ya. Veíamos en la calle ayer y anteayer cuando le preguntamos, no, que se vayan y volvamos a votar. Votamos hace 2 meses. Digo, vos hablaste de la falta de legitimidad. Yo no estoy de acuerdo, pero digo, ¿vos creés que digamos, hay que terminar ya o hay que respetar los mandatos? Yo me refiero a que con un 30% Javier Milei no llega con un gran índice de confiabilidad a la hora de gobernar, sumado a que estafó al electorado incorporando a una fórmula que perdió en la elección a su gestión con la promesa de dejar atrás a la casta, entre los cuales se encontraban los candidatos rivales. Eso por un lado. Por el otro, como soy radical y estoy muy orgulloso de serlo, yo deseo y voy a trabajar para que Javier Milei esté los 4 años en el gobierno y para que la gente lo castigue en las urnas a Javier Milei. Como tiene que ser. Porque este proyecto económico va directo al fracaso. Lamentablemente, va directo al fracaso, porque ya lo demostró la historia reciente argentina, lo demostró la historia reciente latinoamericana, y lamentablemente lo va a volver a demostrar el futuro cercano de nuestro país. Entonces, lo que a mí me gusta dejar planteado en los medios de comunicación y también en los ámbitos políticos es que en esta grieta que vos mencionabas, yo creo que hoy la grieta kirchnerismo-antikirchnerismo es una falacia, es un nombre de paja. Me parece que hoy la división, si se quiere, el clivaje, dirían los politólogos, tiene que ver con el pueblo, digo, el trabajador, el jubilado, el joven, el emprendedor, contra las empresas prebendarias, los sectores eternamente favorecidos, los amigos del poder, todas estas personas que militan este status quo histórico en Argentina y que los partidos populares siempre han enfrentado y siempre han vencido porque siempre han tenido el impulso de la ciudadanía. Me parece que esa es la gran dicotomía a la que se enfrenta la política y los partidos políticos de la democracia. Y acá hay una clara elección entre los que van a ejercer la representación de los ciudadanos en este futuro cercano. O ser la voz de la cacerola del estudiante, o ser la voz de Sturzenegger. O quedar en las páginas negras de la historia argentina, o de una vez por todas, en el radicalismo particularmente, retomar la voz del pueblo, de ese pueblo radical que está esperando, retomar la voz de la democracia y en una misión que yo considero generacional, presionar y construir políticas de Estado que no puedan ser tocadas por ningún
gobierno de claro, turno sí. y que nunca más tengamos que vivir un presidente como Milei que nos pone en duda la soberanía, el sentido de la ciudadanía argentina y el ser argentino, empresas que son superavitarias o que tienen una importancia estratégica como YPF, ARSAT,